De acuerdo a Google, este coso enorme que nos domina a todos, que es como la super biblioteca metaverso impresionante, la palabra underground quiere decir un movimiento o una obra que tiene un carácter contestatario, crítico o experimental y que está al margen de los círculos comerciales habituales. ¿Qué tan largo o qué tan corto se queda esto para una definición real de underground? Corto. Corto para el Pero carajo. todo, excepto lo que vamos a hablar hoy, todo se va a quedar corto. Sí. Lo que pasa es que bueno, justo nosotros tenemos la respuesta. Pero nadie No, más, mentira, ¿eh? no tenemos la respuesta. Vamos a intentar llegar a una respuesta. A un acercamiento Tenemos la de... respuesta. No, el tema con vamos a hablar de lo que carajo significa el underground, porque es un tema muy discutido. No solamente es discutido en el mundo del rap, en muchísimos movimientos musicales, incluso por fuera. Si vos vas a, por ejemplo, en el teatro es muy jodida la diferenciación entre el teatro mainstream y el teatro alternativo, claro, o independiente, o como le queramos decir. Pasaba acá con el rock y la escena cuando nació el paracultural, por ejemplo. También ahí tenías tú una escena underground. Tratando de pelearla, pero siempre vista desde el lado como algo típico de burla, que no era algo político, sino que no, o sea, no representaba lo político contra sistema, cuando en realidad era recontra remil político contra sistema. O sea, aprender a burlarse de la cotidianeidad a partir de personajes hiperbizarros era algo sumamente político para el momento donde estaba ubicado el paracultural, tipo ya ahí entre fines de la dictadura, saliendo de la dictadura. Qué cosa más política que poder celebrar que estar vivo después de estar viviendo bajo una dictadura cívico-militar. Entonces, acá nuestro problema, obviamente, es que el underground dentro del hip hop es una palabra gigante, o sea, es una palabra pesada, es una palabra que abarca formas de ser, es una palabra que abarca escenas, o sea, no es lo mismo ser underground que estar en la escena underground, que hacer música underground, que por ejemplo también tener un estilo, ya sea desde la música, el estilo de vestir underground, o sea, son muchísimas las aristas de donde podemos agarrar esto. Sí, el gran drama es que lo no underground es lo malo, ¿no? Entonces es como hay una especie de hombre de paja, que lo no underground o lo mainstream o aquello que, bueno, ya no sé, por suerte ya no se usa más te revendiste. Pero es básicamente, es básicamente lo mismo. Y quizás no se usa más, o sea, no se dice tanto el te revendiste, pero hay una sensación dando vueltas. Sí, o se usan sinónimos, básicamente. Claro, nadie quiere no ser underground. Claro, y ahí hay un drama de cómo construimos la idea de underground. Cada uno tiene su propia idea. Y yo acá me quiero hacer cargo. Yo tengo la culpa de esto. Ya dije, loco, yo tengo la respuesta. Así que vengo acá a proponer mi pequeño esquema, que es algo que hace muchísimos años pensé. Dije, como una especie de análisis sociológico de... No sé, pues dije sociológico, pero ahí viene la análisis tesis de social. Agus. Claro, la tesis expone de cómo se concibe. Y después vamos a ver cuál es la respuesta real. Pero básicamente... Dale. O sea, vos vas a defender la tesis con nosotros, digamos. Nosotros te ponemos nota. Dale. Claro. Vamos. Yo creo que hay tres teorías o concepciones distintas de cómo es el underground o qué es el underground. La primera es la más, entre comillas, objetiva, porque es la más medible, que es lo underground como condición. O sea, vos sos underground porque estás literalmente en un lugar de poca exposición. O sea, sos básicamente desconocido o muy poco conocido, tenés pocas visitas en términos modernos, y podés llegar a formar parte de una de las tantísimas escenas underground que existen. O sea, esto es literal, digamos. Es tan sencillo como, no sé, por ejemplo, podríamos medirlo en el sentido de, bueno, sos músico y no vivís de la música, podríamos decir Que sos underground. podría ser una manera fácil de ponerte el carnet o Claro. no. Entonces, esta es la manera más medible. El underground como condición. Y que esto además es transitorio. O sea, vos podés llegar a una mayoría de likes y chao, Y te sacamos el automáticamente carnet. dejas de ser underground. Chao. Perfecto. O sea, pero esta es la más literal, que podemos hablarlo en términos de fama, de ganancias monetarias, etcétera. Después está y bueno, acá la condición me parece que no hace falta dar ejemplos porque es bastante obvio. O sea, cualquier artista muy poco conocido que conozcas, por casualidad de que lo conozcas, es underground. Después está la ideológica, que esta ya es más abstracta.
Underground por ideología, que esto tiene más que ver con tu modus operandi, tu forma de manejarte. La idea de, por ejemplo, la independencia de los sellos, ¿no? Esto se sostiene Claro, bastante. Eh, un gran ejemplo para mí, y que es un ejemplo súper interesante, pues estamos hablando de la banda más escuchada de Argentina probablemente, que son Los Redondos. Pero Los Redondos tienen un modus operandi desde el principio de los tiempos que es extremadamente underground, alternativo, independiente, como lo quieras poner. Y después está el tema del bajo perfil. Lo que pasa con Los Redondos es que es imposible que tengan bajo perfil, pero si ellos pudiesen haber elegido, ellos siempre quisieron eso. siempre quisieron O tener sea, Los bajo Redondos perfil. era una banda destinada a ser desconocida, una banda de culto, y pasaron cosas rarísimas. Claro. Y se hicieron la banda más escuchada del país. Eh, pero es una banda ideológicamente totalmente underground. Un ejemplo más del mundo del rap nacional sería el Malajunta Malandro, ahora exclusivamente Malandro, que también como que se mueve por las afueras y eso que le va bastante bien y tiene pero como su propio público, su propia movida, aparece en los eventos que gestiona él, participa en pocos feats, digamos, es como esa manera de manejarse. Claro, Entonces ya es más lo underground como ideológico y como método, si se quiere. claro. Pero que ahí la exposición puede variar como hablamos del caso de Los Redondos. Y, o sea, no depende únicamente de tener un sello propio. Digo, No, porque incluso puede estar firmado con un sello también muy independiente, muy chiquito, Claro. qué sé yo. Además ahora, justo ahora, el tema de los sellos super varía. Claro. No es como en la época de Los Redondos, en los 80, en los 90, digamos. Pero igual que se cuenta y todavía se habla mucho de esto de ser independiente, no ser independiente. Que también ser independiente puede no solamente tener que ver con los sellos, sino también con sonar en las grandes radios, estar en las máximas playlists de Spotify, etc. Como moverse en un algoritmo un poco propio, ¿no? Bien. Sí, 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 sí. Y por último, si vos tenés estas tres, sos oficialmente underground, ¿no? Se podría decir, Si como que cumplís sos con estos indiscutiblemente tres. underground. Pero cada uno va variando. Y la tercera es como la más abstracta y subjetiva de todas, que ya tiene que ver con la esencia underground. O sea, vos podés estar llenísimo de guita, pero si, por ejemplo, presentás un producto artístico poco accesible, medio extremo en su propuesta, casi antipop, porque incluso hay pop que es extremadamente underground, em, pero digamos, como que generás una propuesta poco accesible o no vas directamente por ese carril, siguiendo la corriente, y también tenés un origen desde la condición underground, con esto de venimos de abajo y demás, o sea, haber pasado por el under, haberla vivido un toque, eh, puede considerarse como que todavía sos underground a pesar de que seas extremadamente famoso. Por ejemplo, el caso de Pusha T. O como hablábamos hace 2 programas, Wu-Tang Clan. O sea, Wu-Tang Clan para mí define muchísimo esta idea de la esencia underground, pero los tipos se hicieron millonarios todos. Sí, los millonarios son ultra conocidos en todo el Sí, mundo. su logo es uno de los logos más conocidos del mundo, digamos, no. Sí, 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 sí. No tienen la condición de underground. Bien, pero sí, mantienen la esencia. Eh, para intentar pulir un poco más este debate y esta idea, se nos ocurrió hablar con Daro dos Santos, una persona muy importante en la cultura. Quizás algunos no lo conozcan. Muy querida también. Muy querida por la Sí. gente que hace a la cultura. Es un tipo muy respetado. Es un tipo que entre estas tres definiciones también como que ahonda, como que Sí, sí. es difícil quizás definir si en alguna entra en una categoría Es que o yo en la creo que otra. todos tienen una especie de agarrar un par de características Sí. de estas tres cosas y mezclarlas. Hay matices, por supuesto. Para concebirlo. Que a todo esto vale aclarar que todas estas ideas son respetables, ¿no? Obvio, Por obvio, supuesto. obvio, por supuesto. Hablamos con Daro dos Santos, en realidad Fran habló con Daro dos Santos, Exacto. y le preguntamos qué es para él ser underground. Ser underground no es específicamente bajar a la plaza, ¿entendés? Siento que el significado de underground es sentido de pertenencia. Estar en contacto con lo que alguna vez vos fuiste, estar en contacto con esa gente que está ahí transpirando la camiseta, entender ese hambre que hay en la plaza, que hay en el salir a trabajar 12 8 horas y además de laburar para tu proyecto, tu evento, tu música. Para mí ser underground es eso, el sentido de pertenencia al hambre, estar en contexto con el frío,
O sea, no es específicamente una plaza, ¿entendés? O sea, es saber lo que duele y trabajar bajo condiciones extremas y ser consciente de la necesidad. Ir a rapear sin que haya un peso, simplemente por amor, soñar en grande, luchar por ese trabajo. Me parece que es eso ser underground. Ser underground es un contexto, no es simplemente voy a rapear a la placita por 2 pesos. Ahí lo teníamos a Daro. Si no lo conocen, a ver, Daro es primero el creador del eje de la rima, es el mismo que organizó God Battle, o sea, lo pudieron ver como juez de FMS Argentina, de Eden Battles también, de The Fucking King. Daro es una persona que curte mucho el under de lo que es, por ejemplo, la escena del freestyle. Y obviamente una de las primeras personas que se me ocurrió ir a preguntarles a él porque lo vive, lo palpa absolutamente todo el tiempo. Y está bueno esto de lo que está planteando porque también en uno de los audios cuando estábamos hablando lo que me decía es que uno de los ejemplos más claros acá es el acru, que el acru representa toda una esencia underground, desde la música hasta la forma de ser, la forma en la que escribe, lo que dice, lo que transmite. Y sin embargo el flaco, por ejemplo, ustedes lo ven en un Lollapalooza, lo ven en lugares que quizás lo under no entraría, pero sin embargo Acru supo conservar toda esa esencia, o sea, desde la producción hasta la ejecución de toda su música, seguir conservándose como uno de los artistas del under más respetados, obviamente, pero también más transparentes, más genuinos a la hora de subirse encima de un escenario. Y eso ayudó muchísimo a que el chabón pudiera conservarse en ese lugar. Porque en realidad es como, o sea, básicamente su casa. Yo no me imagino como un acru súper mainstream, no sé cómo decirlo, plástico, ¿no? Sí, No me sí, entra en la sí. cabeza, o sea, sería una locura. Es que es Pero lo tiene en la palma de la mano igual, porque si él quiere hacer una Visa Rap Session y pegarse, tiene todas las herramientas para hacerlo, digamos. Ahora, a mí me pasa que con esto que decía Daro, por ejemplo, si el Acru hace una Bizarrap Session, yo pienso parecido a lo que planteaba el Daro. Yo no sé si por eso No, dejaría obvio. de ser underground. Él hablaba de la conciencia, del entender el entorno, entender, Claro. por ejemplo, cuál es la situación de la escena nacional. De la escena No nacional ser hip hop. indiferente a esa escena nacional tampoco. O sea, Claro. entender que quizás, ponele, vos tenés algunos pibes que tienen todos los mandos medios como para poder hacer un tema desde cero y producirse su propio temita. Y tenés gente que la verdad que capaz tiene un talento terrible, pero no tiene ni un mango partido al medio para poder hacerlo. Capaz hay colectivos que pueden ayudar a ese pibe a hacer la música que quiere. Puede competir, por ejemplo, en freestyle, y hay a veces que en las competencias el premio es grabar un tema y hay algunos pibes que pudieron empezar a grabar de esa manera. Pero no ser indiferente del lugar de donde saliste. ¿Y O de sea, dónde salió la cultura que estás intentando representar? Claro, o sea, no tratar de no ser un sorete y un soberbio de mierda cuando capaz agarraste y la pegaste, por ejemplo, por así decirlo, y olvidarte que vos saliste de la misma plaza que donde están todos esos pibes, o saliste del mismo estudio chiquito que todos esos pibes, y ahora que estás pegado, hace fingir demencia y vos naciste en cuna de oro. No funciona así. O sea, eso ya ahí perdiste totalmente. Igual, yo voy a dar vuelta a la tortilla esta. A ver. Bueno. Yo creo que pasa mucho más al revés. O sea, creo que hay mucha más que gente que sale de la plaza y se hace la boluda, menos en este país donde es todo un símbolo, el quinto escalón y demás, Ajá. que gente que se quedó en la plaza y dice, estos, y así con el dedito, estos no son rap, no son hip hop, no son underground. Entonces yo me quería meter un poco con esa idea. A El ver. underground, la cuarta. Que no está anotada en el papel que tiene. Ay, La cuarta Dios, la está es el inventando en iceberg del este humor. momento. No, Me está acá. Solo que no le hice el... La cuarta es el underground como fetiche. Upa. La idea de que si algo es underground es bueno, es mejor, es nuestro, es la esencia, es real, es puro, es los adjetivos que quieran. Así como si algo es conocido no es bueno, algo si no es conocido tampoco es bueno necesariamente. O sea, Obvio, sí, es sí, más, sí. sorpresa. La gran mayoría de cosas desconocidas son una cagada. Porque son cosas hechas por seres humanos y listo. Sí, Y con obvio. esto no estoy diciendo la escena nacional de hip hop. No, digo en general. Hay cualquier cantidad de producción artística en el mundo y hay muchísima que no tiene nada atractivo.
la que está en el mainstream sabemos que por lo menos tiene bien algún que otro tilde en las casillas de mercadeo o que suena pegadizo o demás. Sí, como mínimo tiene una buena estrategia de marketing. Claro, pero después no es que vos vas a un evento en el cual solamente van 5 personas y es todo re romántico y es todo increíble y hay un mundo pasando ahí que wow, como nadie se lo están perdiendo todos. No, si vos en general vas a una fecha pedorra en un bar, es una cagada la fecha. Esa es la Puede realidad. pasar. Puede pasar, no Claro, sé si en sí, general. no. Sí. Yo digo, es tan probable como no. Claro, O sí, sea, obvio, no. obvio. No es una virtud per se la condición de underground. Eso es lo que yo quiero Claro. establecer. Sí. O sea, que algo sea desconocido no hace mejor. Además de que la mayoría de las veces hablamos de algo como underground y es muy difícil de medir si es conocido. Hay gente que te va a decir que Acru es recontra remil conocido y hay gente que te va a decir que Acru no existe. Que es re underground, sí. Si obvio. nosotros comparamos cualquier artista argentino con un artista yankee de gama media, no existe. Claro. En el sentido de plata. Acá no hay ningún artista, pero esto me la juego, ningún músico argentino es millonario en dólares. Ninguno. Ningún músico, no ningún Ninguno, rapero, ningún jamás. músico. Es más, Lali Espósito dijo en La Resistencia que tenía 20 millones de pesos argentinos. Que en dólares es nada. Santolaya debe ser millonario en dólares. Ay, Dios, Puede qué ser. preciosa la inflación. Pero no creo Solo igual, ¿eh? Santolaya. No, sí, Santolaya sí porque labura para Hollywood. Sí, es el único. Pero gente estoy que de labura acuerdo. acá, Sí. bueno, el circuito hispano, para hacerte un poco más amplia, ninguno. O sea, si Lali tiene 20 millones de pesos, que laburaba para Netflix España. Olvídate. Ahora, así como nos lo planteamos entre nosotros, también le preguntamos a Daro en qué momento uno deja de ser underground. Sí, está por ahí. Dejar de ser underground es cuando vendés tus ideales dejas de ser underground. Yo creo que alguien con sentido de pertenencia nunca deja de ser underground. Por ejemplo, que Eco haya caído al eje de la rima, eso demuestra que el pibe es underground, ¿entendés? Que el Duki esté mirando batallas de freestyle, eso significa que el pibe es underground. No importa que atrás tenga una empresa, no importa que haya un poder económico atrás de él, eso significa que es underground. Que él todavía tiene sus raíces intactas, que él todavía entiende lo que sufren esos pibes para llegar a ser alguien, que él todavía, o ellos todavía, entienden el dolor de luchar por algo y de no llegar, de meterle día a día hasta que tu sueño se cumpla. Yo creo que uno deja de ser underground cuando se olvida de todo eso. No necesariamente, como te digo, por no caer a la plaza no sos underground. Pero para mí, ser y no ser underground significa raíz, ¿entendés? Olvidarte de tus raíces, olvidarte de quién sos, para mí ya no sos underground. Bien, ahora sí, o sea, escuchamos recién a Daro que trataba de explicarnos, o sea, cuando que es esta cuestión de, bueno, cuando algo es underground, cuando deja de serlo. Esta cuestión de perder las raíces, vender tus ideales, es algo de lo que nosotros veníamos tocando acá, pero en algún punto ahí es donde por lo menos yo personalmente quería llegar, que es muy fácil darse cuenta cuando el artista underground empieza a venderse, pero porque hay una cuestión de que si el underground es esencialmente contracultural, ¿sí? Y vos empezás a hacer cosas que están demasiado pegadas en el mainstream, capaz, obviamente se puede tomar como algo malo o como algo mal visto porque estás tratando de sumarte a esa ola que en realidad es aquello que quieren evitar por querer formar algo que sea especialmente suyo, porque el underground se tiene que definir por la negativa, nunca se va a definir en sí mismo como algo desde lo positivo. O sea, desde lo positivo me refiero a tener una lista de características planteadas que hacen al under. El under siempre se va a definir por la negativa. Es más fácil definir al under por aquello que no es que por aquello que sí. Excelente. Sí, el under nunca va a ser algo establecido, en realidad. Siempre va a ser la contra de lo establecido. Sí, por eso digo que hay muchísimos unders. O sea, podemos... Claro. O sea, por ejemplo, yo no sé si decirle underground a la escena de jazz argentino, porque no hay un jazz argentino mainstream, pero que hay una escena ahí que cumple con esta condición de underground, existe. Entonces, desde ese sentido, acá en Buenos Aires tenemos una escena de tango, tenemos una escena de jazz, tenemos una escena de hip hop, o varias escenas de hip hop, tenemos una escena de pop y demás. Mi planteo simplemente es
guarda con lo de guiarse siempre. O sea, guarda con ser tan negativos. O sea, está bueno Claro. lo de entender de que funcionamos por una negativa. Mi mensaje del día de la fecha, mi reflexión, Mi reflexión. es que si algo es mainstream no necesariamente es malo. Aprobaste la tesis. No, obvio. Aprobaste Sí, la la tesis la tesis. pasaste. Entendiste bien. ¿Listo? Sí. Bien. Hay mucha música mainstream que está buenísima. Sí, Digo, obvio. muchísimos de los músicos que nosotros adoramos fueron mainstream en algún momento. Y Obvio. otros no. Obvio. Pero Wu-Tang Clan fue mainstream. Sí, obvio. Y yo dudo que hubiese estado en los 90 diciendo, qué horror el mainstream. Tipo, No, obvio. probablemente Bueno, es lo se que le hubiesen gozado. pasaba. O sea, nosotros el programa pasado hablamos, por ejemplo, de A Tribe Called Quest con The Law and the Theory. Cuando sale ese disco nunca fue considerado entre los críticos y la masa de admiradores del rap. Era un disco comercial, era un disco de rap comercial ese. Sí. Para nosotros nos llega como un disco, por ejemplo, de culto y todas esas pelotudeces que acá parece que el jazz es como una especie de cosa que solamente algunos ahí eruditos Claro. con el alma elevada El jazz pueden fue entender. mainstream, Miles Davis fue Claro. mainstream, o sea. Sí. Pero en obvio. realidad ese disco en sí mismo era un disco comercial, porque con quienes habían firmado los A Tribe Called Quest tenían, creo que en la misma línea estaban trabajando con los Backstreet Boys. Mucha de la música de A Tribe Called Quest después pasa a ser parte de la mayoría de las cortinas o de las bandas sonoras de las series de TV, de los dibujos animados, entonces se percibía todo el tiempo en la tele y ese era un disco de rap comercial, era un disco netamente comercial. Y acá nos llega a nosotros El hip capaz- hop es un movimiento Claro. con altísimo engagement comercial. Desde Sí, siempre. obvio. Acá nos parece que no, porque acá nosotros, Jazzy Mary no había nacido, pero digamos, no. En Estados Unidos es mainstream desde el día 1 Sí, obvio. hasta el día de hoy. O sea, lleva 50 años. O sea, el hip hop es el movimiento musical que más domina el mercado del mundo. Obvio. O sea, es lo más pop, si lo queremos Sí, medir en obvio, ese sentido. obvio. Capaz en ese momento obviamente no era como lo más mainstream, pero sí, o sea, para que vayamos viendo también este tema de que no todos los consumos que nosotros tenemos, consumos culturales que nosotros hacemos, van a ser considerados underground o mainstream de la misma forma en cualquier lugar. O sea, nosotros lo trajimos acá como un disco que capaz para algunos no es muy conocido, pero allá sí lo era, y era como un disco sumamente de plástico incluso. Pero para nosotros acá es una cosa completamente distinta y capaz incluso puede entrar en una especie de underground de consumo cultural under un disco de A Tribe Called Quest, y esto en Estados Unidos sería una locura. Sí, es implanteable esto en Estados Unidos. Yo me quedo con, más que con la condición, con la esencia. Yo creo que la condición underground es algo que es muy modificable por cuestiones externas a lo que le sucedan al artista, por cómo le vaya en su carrera. Yo creo que la esencia underground, un poco lo planteaba Agus, un poco lo planteaba Daro, es algo que cada uno elige modificar o no modificar dentro de su cabeza y de su forma de actuar. Yo creo que en términos de una escena hip hop argentina underground, se va más por el lado de la conciencia, de entender el entorno en el que uno se ubica. Y yo elijo al menos quedarme con esa definición. Les agradecemos a todos por comentarnos en el Instagram, en YouTube. Tenemos para leer un cachito. Bueno. O sea, nos quedan 2 minutitos. Dale. Acá en los cálculos. Tiraron un par de comentarios interesantes. Sí, obvio. Un par de mucho texto subo. Un par de mucho texto, perdón, Santi Miranda, te explayaste mucho, amigo, no sé si lo vamos a llegar a leer. Sí. Bueno, Miguelito Discos comenta que lo underground es la independencia y autenticidad a flor de piel. ¿Qué más? A mí me llegó por privado también, amigos ahí, Kimei de OCKs, que me había dicho que el under era hacer todo con nada, por ejemplo. Bien. Contar lo que se vive también figura por acá. Acá hay uno que se fue un poco de mambo para mí. Si está en digital, no es underground. Totalmente ido de mambo. O sea, ¿cómo haces para ser underground? Batimos cualquiera. Te fuiste. Es que para mí el problema es cuando cuando queremos ser condición underground. Claro. Cuando queremos que nos vaya como el culo. No está bueno. No, Acá en Argentina nos pasó eso. El trap era una movida underground, aparece Duki y se va paulatinamente pegando el trap. Buenísimo. Eso es lo que, eso está ideal. Da fuentes de trabajo, da oportunidades, da infraestructura. Claro, Guarda sí, con sí. querer ser anticomercial
al extremo de decir, no subo la música, no la publico, no hago música. Tipo, No, bueno, claro, tipo, listo, ya no se está. hace eso de agarrar y tenés 2 monchos en un auto y abren así el baúl y tienen un montón de discos ahí atrás y Claro. vas vendiendo tu No, ya disco. está. Ya no. Los no 80 existe más. terminaron, chicos. Los redondos ya fueron. Sí, Ya- aparte, ya la hicieron. no intenten No hablar tiren de mística una ya. época en la que no vivieron, chicos, ya está. No habíamos ni nacido. Acá Ike comenta algo muy interesante sobre la contracultura. No lo vamos a llegar a leer, pero recomiendo que chequen y nos pueden seguir en Instagram de paso, en @jergasudaca. Me pareció muy bueno lo que escribió. Bien académico, pero banco. Y también Santi Miranda. Así que vayan a sumar ahí más Va- perspectivas. Vayan a chequearlo, esto fue el debate. No se vayan, ahora seguimos con mucho más de Jerga Sudaka. Los dejamos escuchando a Lords of the Underground. Esto es Chief Rocka, un temón.